Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de psicopatología. En esta ocasión vamos a hablar sobre trastornos relacionados con sustancias. Vamos a ir identificando qué es lo que sucede con las personas que tienen un alto consumo de alcohol, de cocaína, de cannabis, de alucinógenos o inclusive de solventes, entre otros. Pero antes me gustaría que diéramos un breve repaso con el tema del que hablamos la semana pasada. Es importante recordar que nosotros señalamos que en el eje 1 del DSM-4 se abordan los trastornos mentales, mientras que los trastornos por enfermedades médicas se abordan en el eje 3 y que el criterio para el diagnóstico de estos trastornos mentales debido a enfermedades médicas, como lo tenemos aquí, son 3, ¿no? Señalábamos que, número 1, debemos identificar la demostración. Esta demostración tiene que elaborarse a través de un historial clínico, de una valoración física y, por supuesto, también pruebas de laboratorio para identificar cuáles son los efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica de la que estuviéramos hablando. También es importante señalar como segundo criterio de diagnóstico que la alteración no se explica mejor por la presencia de otros trastornos mentales. Y el tercer criterio es que la alteración no aparece exclusivamente, o más bien dicho, no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirio. Entre los trastornos mentales que podemos identificar con trastornos de enfermedades médicas, identificamos lo que son los trastornos catatónicos, ¿sí? Recuerden que por ahí hablábamos de que en relación al trastorno catatónico, pues básicamente tenía que ver con la inmovilidad o la excesiva movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, eso estaba en primera instancia. También hablamos del cambio de personalidad, el cambio de personalidad que pues aquí hay algunas características importantes que tomar en consideración, como por ejemplo la presentación de situaciones paranoides, ¿no? Es este cambio de personalidad se identifica con un cambio considerable de las actividades que la persona constantemente presenta y se va a manifestar justamente junto con la presencia de una enfermedad. Es decir, la enfermedad es la generadora, es la causante de este cambio de personalidad. Y por último, hablábamos de que también vamos a identificar ciertos trastornos mentales que el DSM no maneja profundamente. Ahí vamos a identificar que se establece una alteración mental provocada por efectos que pueden ser orgánicos o fisiológicos directos de la enfermedad mental, pero que los signos, las alteraciones mentales, pues no cumplen con los trastornos de los criterios mencionados anteriormente. En pocas palabras, hay que estar atentos a alteraciones que no estén manejadas dentro de estos dos aspectos, ¿no?
Ok, habiendo señalado este punto, pues vamos entonces ahora ya a nuestro tema del día de hoy. Decíamos que en esta sesión pues vamos a hablar sobre todos estos temas que están relacionados con algún tipo de sustancia, ¿no? Y que existe, según el DSM-4, un criterio de diagnóstico que van a incluir todas las patologías relacionadas con la ingesta y con el abuso de diferentes tipos de sustancias. Como vemos aquí en la imagen, vamos a estar hablando de 11 tipos diferentes de sustancias que están aquí presentados de manera aleatoria, no están presentados en un orden en particular. Por ejemplo, como el número de usuarios que las utilizan, no, simplemente están organizadas de manera azarosa, ¿no? Y tenemos aquí alcohol, fenciclicidina, cocaína, nicotina, los diferentes derivados del opio, la cannabis o marihuana, diferentes sustancias inhalantes, alucinógenos, diferentes sustancias que van a entrar dentro de esta categoría, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, la cafeína, que también según el DSM-4 es considerado como una sustancia que vamos a ver ahorita en grandes cantidades, pues es de considerarse. Y también las anfetaminas. Todas estas sustancias van a llevar al individuo a presentar diferentes tipos de trastornos. Y pues vamos a identificar que hay diferentes efectos, algunos efectos suelen ser un poco generales y algunos compartiendo diferentes propiedades, es decir, generan circunstancias muy semejantes. Vamos a decir que estos trastornos relacionados con sustancias los vamos a dividir en dos tipos de trastornos, ¿no? Primero vamos a señalar los trastornos por consumo de sustancias. Y dentro de este trastorno por consumos de sustancias, vamos a identificar que existe en todos ellos dependencia a su consumo, pero también abuso. Es decir, no se consume en cantidades pequeñas, sino que el individuo tiende a ir incrementando las dosis cada vez a dosis más fuertes. Y dentro de estos trastornos relacionados con sustancias, el segundo grupo son los trastornos inducidos por sustancias por intoxicación, como vemos aquí en el texto. Nos van a identificar las consecuencias de la abstinencia, delirium, en este caso obviamente delirium que se genera a partir del consumo de la sustancia de la que estemos hablando. ¿Y qué más? Y también en algunos casos episodios amnésicos que van a generar, pues obviamente, van a generar problemas en el individuo. Ok. Continuemos. Vamos a señalar también que entre el consumo de estos trastornos se van a generar un grupo diferente de síntomas. Aquí vamos a ir identificando, por ejemplo, trastornos cognitivos. Yo creo que eso es uno de los
primeros que se van encontrando. Trastornos cognitivos. La gente tiene problemas para mostrar un razonamiento lógico, un razonamiento argumentado. También va a empezar a presentar problemas de conducta, problemas de comportamiento e inclusive problemas fisiológicos. Cada uno de las diferentes sustancias que aquí hemos estado mencionando van a hacer que los diferentes individuos que las están consumiendo presenten este tipo de alteraciones. Bien, el diagnóstico de dependencia de esta sustancia va a ser aplicado a toda clase de sustancias, exceptuando solamente la cafeína. En este caso, la cafeína no va a entrar, pero de ahí en fuera, todas las demás sustancias también. Eso es muy importante. Bueno, ya sabemos que todos estos criterios se están manejando de acuerdo al DSM en su cuarta versión. Esto ya recuerden que ya lo habíamos hablado con anterioridad. Y el DSM va a definir varios conceptos importantes, como por ejemplo la dependencia, ¿no? La dependencia vamos a identificarlo cuando en la presencia de 3 o más de los síntomas que ahorita vamos a ir a enumerar, el individuo transita por alguno de estos signos por más de 12 meses, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas? Bien. Bien, vamos a considerar que una persona es dependencia cuando presenta tolerancia. Pero, ¿qué es esto de la tolerancia? Bueno, nos dice el DSM que es el primer criterio para considerar que existe una dependencia. Y tolerancia le vamos a llamar así a la necesidad de estar recurriendo constantemente a cantidades cada vez mayor de la sustancia de la que estemos hablando para alcanzar un efecto de intoxicación o al menos el efecto deseado. Es decir, yo comienzo con una dosis mínima por algún tiempo, pero posteriormente necesito incrementar esa dosis. Ya la dosis original no me satisface y por lo tanto necesito aumentar. Y esto se hace constantemente. Desgraciado, por desgracia, no es solamente que yo incremente la dosis en 2 o 3 ocasiones, sino ya una vez que hemos empezado a consumirla constantemente, la vamos a estar incrementando. O un decremento en los efectos de la sustancia porque nos acostumbramos, vamos a decir, a la sustancia. Entonces, la cantidad de sustancia que yo consumía originalmente ya no me es suficiente, no me produce ningún efecto, yo transito como si no tuviera yo nada y entonces por eso es que necesito incrementar, ¿no? Ok. Ahora tenemos el segundo síntoma de dependencia, que es la abstinencia. Y vamos a identificar que le llamamos abstinencia al cambio de comportamiento desadaptativo con consecuencias cognitivas y fisiológicas cuando en la sangre tengo una concentración de la sustancia que estoy ingiriendo, pero que esta va bajando.
Por ejemplo, yo tengo en mi organismo, vamos a decir, 1 miligramo de sustancia, pero mis respuestas cognitivas y fisiológicas se alteran. Y esto va en un momento determinado, pues va a bajar, va a establecer, a decrementar, vamos a decir. Lo que va a generar otra vez llegar a este incremento, la necesidad de este incremento, ¿no? Entonces ahí se va dando lo que sería la abstinencia. Luego, el tercer criterio es la compulsión, la gran necesidad que lleva al individuo a usar la sustancia compulsivamente, consumiéndola en niveles cada vez mayores. Y también viene el cuarto criterio que me resulta incontrolable, ¿no? Probablemente de una manera consciente yo quiera reducir el consumo de la sustancia de la que se trate, pero no puedo, ¿no? No puedo, por más que lo intento, por más que tengo buena voluntad, mis intentos siempre son fallidos y entonces irremediablemente termino consumiéndola más. Y esto nos lleva al siguiente criterio, donde yo le dedico mucho tiempo a su consumo. Yo pienso, por ejemplo, como en el caso de un alcohólico que puede comenzar, digamos, en reuniones sociales, pero después de la reunión social, pues también siente la necesidad de seguir consumiendo. En un primer momento, las personas, pues a lo mejor por una presión social, pueden intentar ocultarlo, pero ya después es tanta la necesidad y lo va a realizar esta actividad por tanto tiempo que ya es, ya no se puede esconder, ¿no? Ya no se puede esconder la situación. Y bueno, pues ya sabemos que puede pasar todo el tiempo en esta actividad, ¿no? Puede estar pasando mucho tiempo alcoholizándose y tener cada vez menores periodos de sobriedad. Ahí está ese punto importante. Después tenemos una continuación del consumo que obviamente está de la mano con la inversión del tiempo que le dedica al consumo de la sustancia. Llegará un momento en que el individuo pues prácticamente solo se dedique a consumir la sustancia. Y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta y como ya se imaginan, seguramente como ya lo han visto en alguna ocasión, pues prácticamente el individuo solo vive para satisfacer esa necesidad de seguir y seguir y seguir consumiendo la sustancia de la que estemos hablando. Y entonces ya no le dedica tiempo a otras actividades muy importantes en su vida, como pues obviamente es su familia y sus actividades laborales, o si es una persona que se dedica a estudiar, pues todo lo que tiene que ver con sus avances académicos, ¿no? O sea, ya nada más se dedica al consumo de la sustancia. Entonces, decíamos hace ratito, una persona la vamos a clasificar como dependiente si presenta 3 de estos o más, ¿no? Que la verdad, a final de cuentas, en un momento determinado, sabemos que las personas dependientes, pues prácticamente
pueden llegar a presentar todos los síntomas, sobre todo dependiendo del periodo en el que se encuentre el individuo, ¿no? El sujeto. Entonces, el DSM-4 nos va a dar las especificaciones precisas sobre la presencia o la ausencia de la tolerancia y la abstinencia debido a su mayor relación con riesgos en problemas médicos, obviamente, con recaídas, qué es lo que sucede cuando hay recaídas, por ejemplo. Cómo va la gente observando pues esta dependencia fisiológica y qué es lo que sucede cuando hay ausencia de la sustancia, ¿no? Es decir, ante la abstinencia, qué características o qué situaciones se dan, ¿no? Podemos decir que la principal característica del abuso de la sustancia se va a dar porque pues es una actividad dañina, definitivamente. El abuso de cada una de todas estas sustancias que tenemos enlistadas o que tenemos enlistadas hace ratito, a ver, me regreso, pues va a generar lo que decía hace ratito, ¿no? La persona no se dedica a sus actividades, no se dedica a su familia, no se dedica a trabajar, y esto, bueno, pues va a traer consecuencias negativas para el individuo. Por eso es que es considerado un trastorno, ¿verdad? El rasgo esencial de la intoxicación por sustancia nos va a dar como resultado la aparición de un síndrome que dependiendo del momento del que estamos hablando, es reversible, pero en un momento determinado, pues ya no va a poder ser reversible, ¿no? Y bueno, entonces hay una serie de situaciones a identificar. Empecemos, vayamos con ellas, ¿no? Bien, la primera sustancia, prácticamente en orden alfabético, les decía hace ratito que no es tanto como por orden de importancia o por la cantidad de consumidores que haya registrados en el mundo, no, simplemente es una categorización alfabética, básicamente. Bueno, ok, de acuerdo a lo que vemos en la pantalla, la primera sustancia que vamos a ir identificando es el alcohol. Vamos a hablar de los trastornos relacionados con el alcohol. Sabemos ya, por desgracia, que esta sustancia es consumida por millones de personas en el mundo, de prácticamente todas las edades, y tal vez esto sea uno de lo más triste, que nosotros podemos encontrar personas alcohólicas ya desde los 12 años, ¿no? Imagínense ustedes qué terrible que desde los 11, 12 años, sobre los 12 años, pues ya haya personas ingiriendo este tipo de sustancias que obviamente, como ya dijimos, pues se van a ir incrementando las cantidades consumidas y un exceso, pues desgraciadamente va a traer diferentes tipos de problemáticas en cuanto a factores genéticos, problemáticas en cuanto a factores psicológicos y problemáticas en cuanto a factores sociales, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que esta enfermedad tiene que ver mucho con la herencia genética, es decir, el grueso de la población que tiene padres alcohólicos presentarán sin duda también alcoholismo. Es prácticamente una regla que esto así suceda. De padres alcohólicos haya hijos alcohólicos, ¿no? Las reacciones psicológicas relacionadas con esta dependencia,
pues es trastornos de la personalidad, depresión y ansiedad. Y dentro de los factores sociales vamos a identificar que hay un freno en la madurez del alcohólico, ¿no? De la persona que está abusando de ese tipo de sustancias. También es cierto que generalmente va a existir como un tipo de, para decirlo en términos conductuales, un tipo de de reforzamiento que va a generar que el hijo pues imite estas conductas paternas, ¿no? Consecuencias, ¿qué consecuencias podemos identificar? Bueno, pues problemas físicos. Ya sabemos, enfermedades como la cirrosis, pero la verdad es que también problemas psicológicos. Si esto se vuelve como una especie de círculo vicioso, porque una persona deprimida puede volverse alcohólico y en ese momento de consumir esta sustancia se va a sentir más solo. Entonces, esto va a traer como consecuencia depresión. Bien, nos dice que, bueno, y ya lo hemos manejado, la persona se encarga tanto de consumir esta droga que se olvida de ella misma y entonces se mete en problemas, si es mujer, problemas legales, problemas de pérdida de empleo. En cuanto a, bueno, aquí serían los dos, tanto hombres como mujeres. Disolución de los matrimonios y esto pues obviamente genera también problemas legales, ¿no? Bien, existe una dependencia fisiológica del alcohol que se reconoce por la presencia de tolerancia o de síntomas de abstinencia. La persona puede presentar síntomas de tolerancia, pero también puede presentar síntomas de abstinencia. Eso es muy importante. Con la abstinencia de alcohol se observa la aparición de síndromes que se van a dar o que se van a evidenciar a los 12 horas después de la última vez que bebieron alcohol. Ahí es donde se van a presentar esos síntomas. Sudoración, palpitaciones elevadas, temblor de la mano, insomnio, náuseas, vómito, inclusive alucinaciones, ansiedad, también. En un primer momento, agitación motora, aunque después también los reflejos se van a volver como muy lentos, ¿no? Y ya en casos, digamos, como extremos, pues también pueden presentarse como crisis epilépticas. Hay una serie de trastornos que están relacionados al alcohol. Por ejemplo, trastorno de, o más bien dicho, trastornos por consumo de alcohol, que nos va a generar la dependencia. Trastornos inducidos por el alcohol, como por ejemplo intoxicación, abstinencia, delirium, delirium en varios sentidos. Ok, continuemos. Desgraciadamente, los sujetos que pues presentan este tipo de consumo van a presentar secuelas a lo largo de toda su vida, ¿no? El consumo de alcohol obviamente va a afectar las actividades cotidianas, pero no solamente en ese preciso momento en el que se está llevando el consumo de alcohol, sino también a mediano y a largo plazo.
vamos a identificar que si es un empleado, un trabajador, el trabajo va a rendir menos y, por supuesto, si es alumno, en el trabajo va a igual, el trabajo va a rendir menos, ¿no? Entonces, hay que identificar que el consumo de alcohol pues no es algo deseable, sino más bien todo lo contrario. Tendríamos que estar listos para identificar cuando algún familiar, algún ser querido, entra en ese mundo del alcoholismo, ¿no? Ok, para ir cerrando este pequeño tema del abuso del alcohol, hay que señalar que cuando la persona está intoxicada por alcohol, esta persona va a presentar cambios psicológicos y conductas desadaptativas, agresión en todos los lugares donde esté, se va a comportar de una manera violenta, agresiva. Dice el texto, la habilidad emocional, que esto es muy importante porque esto quiere decir que la persona que está alcoholizada no debiera tomar decisiones ya que no tiene el juicio adecuado, la conciencia adecuada para llevar a cabo estas decisiones de manera lógica. Su criterio se ve alterado. Eso es muy, muy importante. Bueno, ok. Creo que hasta aquí dejamos este tema de alcoholismo. Les invito a que vean el siguiente video de este mismo tema. Muchas gracias.